Nuevamente les brindo un cordial saludo y los invito a engancharse en este maravilloso tema acerca del llenado del partograma. Recuerden siempre que el partograma no es una hojita más de la historia clínica. El partograma es un instrumento realmente útil para reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Recuérdenlo siempre. Así que los invito a que te pongan interés a esto, de tal manera que puedan aprender cómo se llena, cómo se interpreta, para poder aportar el granito de arena que muchas veces hace falta para ayudar a una madre y a un recién nacido a estar en las mejores condiciones posibles. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que corresponde a las partes del partograma, es decir, ya nos vamos a empapar en lo que es el tema en sí. Vamos a ver cada una de sus partes. Le voy a colocar un partograma acá y vamos a ver cada una de sus partes para que ustedes ya identifiquen lo que es este instrumento. Vamos a iniciar hablando de lo que es este partograma. Este partograma que ustedes tienen acá es una modificación del partograma original que fue realizado por el Centro Latinoamericano de Perinatología en conjunto con la OPS. Esto se hizo entre los años 70 y 80, se creó un instrumento, el cual era un poquito engorroso de llenar. Esto llamó la atención de, en aquel entonces, médicos adscritos al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, y ellos establecieron que había que modificarlo. Entonces, el doctor José Rafael Horta Vázquez fue el encargado de realizar dicha modificación, ya a finales de los años 80, una modificación que adaptó este partograma a las necesidades de nuestro hospital, a las características de nuestras pacientes, y se puso en práctica. El hospital lo acogió como el partograma oficial que se encuentra en la historia clínica de nuestro hospital desde ese momento hasta la actualidad. Este partograma tiene la validez de que fue presentado no solamente a nivel nacional, sino internacional. Se han hecho varios estudios al respecto, inclusive en otros estados del país se emplea esta misma estructura de partograma, motivo por el cual es totalmente recomendado para su utilización y llenado en nuestras pacientes. Todo centro de salud de nuestra región, sea un ambulatorio rural, hospital, cualquier centro de salud que tenga en bien atender partos, atender a nuestras pacientes, es indispensable utilizar este instrumento. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a hacer la descripción de lo que son las partes del partograma. Y así tenemos en primer lugar, tenemos un eje de las X, que es este que está acá, que vamos a comenzar a describir. Este eje se corresponde al tiempo, como ven acá, horas del trabajo de parto, es el tiempo que transcurre o durante el periodo o la evolución del trabajo de parto. Así tenemos que el eje cartesiano nos divide el eje de las X en horas, es decir, tenemos un cuadro que representa una hora. Así tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas, es decir, cada cuadrito es 1 hora. Y ese cuadrito a su vez está subdividido con 4 rayitas que están acá. Estas 4 rayitas representan 15 minutos, es decir, estamos hablando de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y 1 hora. Y después representamos 1 hora 15, 1 hora 30, 1 hora 45, 2 horas y así sucesivamente. Esto es importante tenerlo claro porque muchas veces no se identifica cuánto tiempo real tiene cada rayita, y ya ustedes deben tener claro que cada rayita equivale a 15 minutos. Ese es el eje de las X, que se corresponde con las horas transcurridas del trabajo de parto. A su vez tenemos el eje de las Y, que en el partograma tenemos, vamos a decir, una subdivisión. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. En primer lugar vamos a hablar acerca del lado izquierdo, que se corresponde con la dilatación cervical y la frecuencia de las contracciones. Tenemos un eje donde cada cuadro representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
esto representa los centímetros de dilatación. Es decir, que si marcamos en 1 es porque la paciente tiene 1 centímetro de dilatación, si marcamos en 8 es porque la paciente tiene 8 centímetros de dilatación. De igual manera, con este numerito podemos representar la frecuencia de las contracciones. En este caso, como sabemos, la frecuencia normal de las contracciones va entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos, eso en la fase activa del trabajo de parto. Entonces, en estos números representamos, por ejemplo, en el caso del 3 contracciones en 10 minutos, 4 contracciones en 10 minutos. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace el llenado, pero lo importante es que ustedes identifiquen que el número representa la cantidad de contracciones uterinas en 10 minutos. En la parte izquierda, del eje cartesiano, que se corresponde también con el eje de las Y, está representada tanto la frecuencia cardíaca fetal en latidos por minuto como el descenso de la presentación mediante los llamados planos de Hodge. Y aquí vamos a ver en primer lugar que la frecuencia cardíaca fetal está representada de 10 en 10, pero partiendo del 100, es decir, 100 latidos por minuto, 110, es decir, que cada cuadrito representa 10 latidos por minuto. Así tenemos que va 100, 110, 120 y así sucesivamente hasta llegar a 190 latidos por minuto. Por supuesto, dependiendo la característica de la frecuencia cardíaca fetal al momento de la evaluación, nosotros marcaremos el valor que corresponde. Repito, ya eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de los planos de Hodge, vean la diferencia que la frecuencia cardíaca fetal va en grado ascendente, es decir, de menor a mayor. En cambio, en los planos de Hodge es al contrario, vamos de mayor a menor o de arriba hacia abajo, si lo vemos de esta manera. Vemos que el primer plano de Hodge se encuentra más bien arriba y el cuarto plano de Hodge en la parte de abajo. Es importante que sepan lo que son los planos de Hodge. De alguna manera yo les voy a colocar un enlace donde yo explico esto en un video de una manera sencilla para que ustedes entiendan lo que son los planos de Hodge, el que no lo tenga claro y pueda de alguna manera tener la capacidad de interpretar de una manera correcta lo que es el llenado del partograma. No se preocupen por eso. Alguna cuestión, alguna duda se contacta conmigo, aclaramos la situación, pero sé que en el video que les voy a colocar está bastante claro y ustedes lo van a entender. Bueno, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a seguir hablando acerca de las partes del partograma. Tenemos así que en el lado izquierdo, aquí en esta zona, tenemos el médico responsable, que en este caso es el médico a cargo. Es decir, por ejemplo, si usted está en un ambulatorio y el médico a cargo del ambulatorio es el doctor fulano de tal, allí va a colocar como responsable al doctor fulano de tal. En el caso de este punto que dice este círculo indica alerta, aquí vamos a rellenarlo si la paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, para preeclampsia, la paciente tiene es una gran multípara, es decir, pacientes que se identifiquen factores de riesgo que sean conocidos y palpables, usted debe rellenar ese círculo, ya que eso al momento de ver el partograma ya nos indica que la paciente tiene algún factor que debemos atender en ese momento. Es importante establecer, como le digo, por ejemplo, una paciente con factores de riesgo para preeclampsia, factores de riesgo para hemorragia posparto o cualquier otro factor de riesgo importante, entonces se rellena ese círculo indicando alerta. Tenemos un cuadrito que nos indica el día y el mes. Aquí se coloca, por supuesto, el día y el mes en que la paciente inicia su trabajo de parto, es decir, cuando realizamos la apertura del partograma, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, tenemos este cuadro inferior, que es un cuadro importantísimo, un cuadro que debemos llenar siempre. Como pueden ver acá, el cuadro se corresponde con las horas en que se llena el partograma. Y así tenemos que, en primer lugar, este cuadro nos establece la hora de control, el médico responsable, que en este caso particular del cuadrito sí va a ser el médico o la persona que evalúa a la paciente en ese momento. Entonces, por ejemplo, el médico responsable del ambulatorio es el doctor Ángel Granado.
Entonces, en ese caso, el doctor Ángel Granado es el que van a colocar acá. Pero si en este caso de acá resulta que el doctor Luis Cabrera es quien va a evaluar a la paciente en ese momento, entonces aquí coloca como médico responsable el doctor Luis Cabrera. Tensión arterial, colocando la tensión sistólica, una barra, y la tensión diastólica, la forma internacionalmente aceptada para colocarlo. La posición materna, que en este caso de la posición materna va a depender el ingreso de la paciente. Si la paciente se va a encontrar en decúbito lateral izquierdo, colocamos DLI como decúbito lateral izquierdo. Si la paciente va a tener una posición libremente escogida, colocamos PLE, posición libremente escogida. Recuerden que la tendencia actual de la atención del parto no es esa tendencia rígida de dejar a la paciente acostada, muy por el contrario, ya se ha comprobado que el que la paciente tenga inclusive compañía, que la paciente pueda escoger en qué posición estar, cuándo estar sentada, parada, caminar, es lo mejor y lo más saludable y adecuado para una evolución normal del trabajo de parto. Pero bueno, en muchos de nuestros centros, aún por muchas razones, colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Entonces en ese caso colocamos DLI como decúbito lateral izquierdo. Perfecto. El tono uterino se puede representar con una nomenclatura como una N cuando el tono uterino es normal, se puede colocar hiper cuando el tono es alto e hipo cuando el tono es bajo. Eso es importante, esa nomenclatura, para poder colocarla allí en el momento de evaluar a la paciente. Con respecto a la duración de la contracción, en líneas generales, la contracción uterina normal dura entre 30 y 60 segundos, pero usted tiene que establecer mediante la palpación la duración de esa contracción para posteriormente colocarlo allí en segundos. Con la intensidad de la contracción uterina, en este caso la nomenclatura son cruces. Una cruz representa una intensidad baja, 2 cruces una intensidad normal y 3 cruces una intensidad alta. Y el último punto, las observaciones. Aquí tenemos una letra en el cual la historia clínica, o en el caso de cualquier otro instrumento que ustedes tengan, aparte colocan observaciones y colocan A puntico, y entonces colocan la observación a que haya lugar. Por ejemplo, si la paciente rompió membrana, las características del líquido amniótico, si es un líquido amniótico claro, si es un líquido amniótico meconial, si es fluido, si es espeso, si la paciente tiene alguna otra condición en el momento del trabajo de parto, llámese preeclampsia, por ejemplo. Ya un diagnóstico importante debe ser colocado en el apartado de observaciones, si está recibiendo algún medicamento adicional. Todo eso debe estar establecido en esa parte de observaciones. Y cada vez que usted evalúe a la paciente, por supuesto, cada observación debe marcarlo con la letra que corresponda a la evaluación. Es importante tener esto en cuenta a la hora de el llenado del partograma, que sea un lineamiento único para que pueda ser interpretado por todo el que lo vea, porque el partograma no solamente permite establecer la evolución de ese trabajo de parto, sino que una vez que la paciente o que las pacientes son atendidas y que se revisan todas las historias clínicas, esto nos va a servir para ver qué características tienen nuestras pacientes, qué características en la evolución del trabajo de parto tienen todas nuestras pacientes, para poder, por ejemplo, realizar protocolos más adecuados, algunas modificaciones que haya que hacer del partograma, políticas de salud para nuestras pacientes, producto de la tendencia que tienen todas al momento de evaluar todos esos partogramas de todas nuestras pacientes. Por eso es importante que el llenado sea correcto. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa importante que forma parte del partograma es esta parte que tenemos acá en la parte inferior derecha, que se corresponde con las características de las pacientes. Entonces, en primer lugar, tenemos una serie de nomenclaturas como P1, P2, P3, P4 y P5 con unos círculos. Esos círculos deben ser rellenados dependiendo qué característica corresponde a la paciente que nosotros le estamos abriendo el partograma. Así tenemos, por ejemplo, que P1 se corresponde con una paciente multípara
con membranas rotas en posición horizontal. Es decir, esta es la característica que tiene nuestra paciente. Es una paciente multípara con membranas rotas en posición horizontal. Recuerden que una paciente multípara se corresponde con aquella es su tercer embarazo o por encima del tercer embarazo. Es decir, ha tenido 2 partos anteriores y este sería su tercero, ya eso se considera una paciente multípara. En segundo lugar, tenemos P2, todas las pacientes multíparas y nulíparas con membranas rotas en posición vertical. P3, paciente multípara con membranas íntegras en posición horizontal. P4, paciente nulípara con membranas rotas en posición horizontal. Y P5, paciente nulípara con membranas íntegras en posición horizontal. Entonces, dependiendo de la característica que tenga nuestra paciente al momento de ingresar e iniciar la apertura del partograma, entonces marcaremos en el círculo la nomenclatura que corresponde. Esto es importante llenarlo para establecer en el momento de apertura del partograma cómo estaba la paciente. Y esto a su vez nos va a permitir poder identificar qué tipo de paciente es para establecer la curva de alerta que le corresponde, que ya eso de la curva de alerta lo vamos a ver en una próxima oportunidad para poder entender esto totalmente claro. Lo importante acá en esta sesión es que logren identificar cada una de las partes del partograma. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayan entendido, que le hayan dado el seguimiento a todas las que son las partes del partograma, para así poder ya en la próxima sesión tener totalmente claros estos conceptos y poder iniciar lo que es el llenado en sí del partograma. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.